¿Es el pecado errar al blanco? De Gustavo Ullarte. Cuando intento traducir un texto griego koiné al español voy a hacer uso, lógicamente, de un diccionario, pero, en el caso de ser un texto de la Biblia debería observar qué usos tienen las palabras en otros textos anteriores y relacionados. Una palabra en la Biblia, que es usada en el Nuevo Testamento, ¿arrastra el significado de la cultura griega o altera su significado por el contexto bíblico? Veamos el verbo pecar, tomado de 1 Timoteo 5:20, refiere a los que persisten en pecar. O también el sustantivo pecado, tomado del participio del verbo pecar, en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si busco en el diccionario de Strong, por ejemplo, el verbo pecar es amartano, compuesto por dos términos, por la expresión no, y la base meros que significa lograr o conseguir. Se enseña en general, como errar al blanco. Pero esto no es estrictamente así. Una mención de amartano está en Ilíada, libro 5, verso 287, habla sobre fallar con una lanza, donde el blanco es un hombre. Pero por ejemplo, en historias de Heródoto, amartano se usa en contextos donde los personajes fallan en cumplir una misión o en tomar una decisión correcta. En tragedias de Eurípides como Medea, amartano está relacionado con el fallo en objetivos personales o morales. O sea, amartano del griego koiné es fallar pero en el sentido de pecado, es un error suficiente para imputar dolo o culpa. Usemos otro diccionario, el texto bíblico, 1 de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Aquí aparece una palabra nueva, adikia. Injusticia, pecado, iniquidad o maldad, lo que sí implica dolo o culpa. Ahora hagamos otro ejercicio. Busco la palabra en el Antiguo Testamento en la versión Septuaginta. Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. En la Septuaginta encuentro el verbo amartano y la versión hebrea encuentro, jatá. Jatá tiene un significado que ha variado con el tiempo. Periodo prebíblico, c. 2000 a 1200 a.C. En el formato primitivo errar. Al finalizar fallar periodo monárquico y profético, del 1000 al 586 a.C., pecar después del exilio babilónico, del 586 al 400 a.C. Los textos bíblicos, como Esdras y Nehemías, reflejan un uso consolidado de jatá en el sentido de pecado, especialmente en contextos de arrepentimiento. Romanos presenta el pecado de la siguiente manera: Romanos 5:14 aun en los que no pecaron, o sea amartano a la manera de la transgresión, y parábasis como cruzar la línea, pasar el límite, violación de Adán. Romanos 5:15 dice, porque si por la transgresión, paráptoma o sea error intencional, o desvío, por su etimología, de caer al lado, de aquel uno murieron los muchos. En este caso amartano, parábasis y paráptoma se refieren a un mismo hecho que es la caída de Adán. Entonces, ¿cómo es? ¿Fallar y faltar? Por lo que hemos visto, pecado tendría un significado que iría desde fallar en una obligación o cometido, a cometer una falta a una norma o ley. Lucas 15:18 me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vamos a definiciones de Juan Apóstol: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. En la ley de Moisés existen faltas que se pueden expiar con holocaustos, sacrificios, ejemplo, Levítico 4:20, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Pero en otra se declara muera irremisiblemente, no hay expiación posible,
Ejemplo números 15:30 a 35. En Mateo 15:4, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. El sacrificio de Cristo supera en todo la limitación de la ley de Moisés en cuanto a perdón. Hechos 13:38. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Complementa el apóstol Pablo en Efesios 2:1 diciendo, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, o sea paráptoma, transgresiones, ver más arriba, y pecados, o sea amartía. ¿Qué te parece? ¿Todavía sigues pensando que pecar es cerrar al blanco? Fin.